En medio de muchas dudas y preocupaciones avanza la actualización del Sisbén en el país que permite identificar y entregar subsidios a los más pobres del país. Políticos inescrupulosos están aprovechando esta época electoral para engañar a ciudadanos incautos y por otro lado se han detectado más de 70.000 colados que aparecen en la lista del Sisbén con puntajes que los harían acreedores a beneficios del Estado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a hablar de ese tema con el subdirector de Planeación Nacional, Rafael Puyana, que nos acompaña a esta hora de la mañana aquí. Qué gusto tenerlo nuevamente. Usted ya es un invitado especial a esta sección. Muchísimas gracias, un saludo a todos los colombianos y es importante hablar de estos temas porque representan coyunturalmente uno de los temas más importantes en términos del gasto público y de la eficiencia de cada peso que pagan los colombianos. Trajo el chaleco antibalas y todo, ¿verdad? Empecemos hablando de esto que preocupa muchísimo. ¿Cómo es posible que en estas listas del Sisbén aparezcan 7 congresistas? Este caso refleja algunos de los mitos que hay alrededor del Sisbén. ¿Qué es lo que sucede? Usualmente se piensa que el Sisbén es un subsidio, que el Sisbén es el sistema de salud, pero realmente lo que es el Sisbén es una base de datos que intenta hacer una cosa y es ordenar a los hogares colombianos del más necesitado y el más pobre hasta el más rico y que menos necesita ayuda del Estado. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que hay cerca de 38 millones de registros, es decir, de ciudadanos colombianos, de personas en Colombia que aparecen en el Sisbén, pero no necesariamente eso significa que reciben un subsidio. La pregunta entonces es, ¿estos 7 congresistas tienen un puntaje inferior a 56 puntos, lo que los haría beneficiarios de estos subsidios o no? Entonces, estos 7 congresistas en efecto tienen puntajes por debajo de 56, lo cual si no hubiera ningún tipo de verificación, en efecto los llevaría a que fueran, por ejemplo, parte del régimen subsidiado de salud o que recibieran un apoyo de Familias en Acción, pero nosotros desde el Departamento Nacional de Planeación hacemos verificaciones constantes de varias cosas. Uno, de que las personas que tienen estos tipos de puntajes, cuando lo cruzamos con otras bases de datos, podamos ver que efectivamente tengan condiciones de pobreza y cuando no la tienen, inmediatamente son suspendidos de cualquier programa del Estado. En este caso específico, ninguno de estos 7 congresistas estaba o está recibiendo ningún apoyo del Estado porque ya estaban en una verificación. Lo que pasa es que en el pasado, y esto es un buen ejemplo, en el pasado es posible que hayan recibido algún tipo de apoyo hace una década cuando no eran congresistas, tenían un trabajo en una ciudad pequeña en Colombia y lo que hemos visto es, por ejemplo, casos como este, una familia en Puerto López, Meta, que en el 2010 tenía un puntaje de 25, pero realmente a lo largo del tiempo ha venido avanzando y ha venido consiguiendo empleo, etcétera, y eso le sube el puntaje, pero en el registro del Sisbén lo que veíamos es que en su momento cuando le hicieron la encuesta tenía un puntaje de 25. ¿Y quiénes son esos congresistas? Son congresistas que están en... ¿Queremos nombres? No, realmente están en la página web de tanto del DNP respondiendo a las inquietudes que se hicieron, pero realmente yo quiero hacer mucho énfasis en que estos no son casos de colados como tal, porque son personas que apenas se identificó que estaban con ese puntaje, fueron suspendidos de cualquier y cuando miramos no están recibiendo ningún apoyo del Estado. Estos sí son claramente identificados como colados, 76.690 que tienen ingresos por encima de 5 salarios mínimos legales mensuales, es decir, superiores a 4 millones de pesos. ¿Cómo es posible que alguien que se gane más de 4 millones de pesos esté en el Sisbén y además beneficiado? Entonces, lo que sucede hoy en día, y estas son las cifras a corte de hoy, nosotros mensualmente verificamos cada uno de estos casos de potenciales colados y a hoy tenemos esos 76.000 personas que identificando, por ejemplo, con bases de datos de la OGPP y de la DIAN, vemos que tienen ingresos que están por encima de esos 4 millones de pesos. Inmediatamente entran en verificación estas personas, dejan de recibir ninguna ayuda del Estado y entran a esa verificación para chequear que su puntaje está mal calculado y que tienen que salir de ese registro. Es decir, usted le puede decir, Rafael, al país que estos 76.690 no están quitándole los beneficios a alguien que verdaderamente los necesita. Así es, cuando nosotros verificamos que una persona cumple con algunos de los requisitos de que sospechamos que sean colados, inmediatamente entran en lo que se llama verificación y dejan de recibir los beneficios de los programas del Estado mientras se hace esa verificación. ¿Qué le pasa a un avivato de estos? Realmente eso es un tema que nosotros siempre le comentamos a los colombianos que cuando vean que hay sospechas de fraude
fraude o de presión alrededor de las encuestas del CISBEN, tienen que denunciar ante la Procuraduría o ante su oficina del CISBEN del nivel de municipio, porque no podemos dejar que se permita utilizar el CISBEN, que es una herramienta para que, de nuevo, cada peso que tiene el Estado colombiano llegue a los que más lo necesitan, se utilice de maneras que no es adecuado. También se han encendido una serie de alertas porque muchos inescrupulosos políticos en campaña en esta época están engañando a ciudadanos incautos. Voy a hablarles de eso en breve. Por ahora, lo invito a usted, Rafael, y a nuestros televidentes a que vean esto que está ocurriendo en Cartagena. Normadi Hernández, de 53 años, reside en el barrio La Candelaria de Cartagena. Dice que haberse afiliado al CISBEN le ha permitido recibir una excelente atención médica. Me han operado de intelectomía, hernia inguinal, hernia umbilical y todos los servicios de salud me lo han atendido con familiar. ¿Y no ha tenido ningún inconveniente? No, gracias a Dios no. Señala además que su casa ha recibido mejoras. Me hicieron mejoramiento de vivienda, me hicieron la cocina, me hicieron el baño. En las afueras de este puesto de salud, los usuarios afirman que les ha ido bien con el sistema. Bien, bien, gracias al sistema de CISBEN estoy afiliada a la EPS Cosalud y gracias a eso tengo la atención en el puesto de salud y nos brindan la atención a mis hijos también con respecto a los programas de control y de salud. Las personas desplazadas agradecen la oportunidad de estar afiliados. Me atienden muy bien. ¿Hoy viniste para qué? Hoy vine con dolor de cabeza, mareo, dolor en el pecho y me han atendido bien. Me atendieron cuando vine. Siempre cuando voy me atienden. ¿Qué tipo de servicios ha utilizado usted? Ella en medicina allá en el hospital de Zaragoza me han atendido por medio ¿cómo es? Del carnet. La coordinadora del CISBEN en Cartagena advierte que hasta el momento no ha recibido ninguna queja por mala atención. En La Heroica hay más de 850.000 afiliados. Hogares tenemos 206.077 y personas 854.304. Venezolanos tenemos 2.987. En caso de los venezolanos, nosotros aquí le pedimos el permiso de permanencia. Tienen que estar legalizados, censados dentro de migración. Desde septiembre se inició en barrios vulnerables de Cartagena el operativo de recolección de datos del CISBEN 4, que permitirá la actualización de la información de los cartageneros para acceder a los programas sociales del Estado. Rafael, ¿en qué zonas han identificado ustedes que hay este tipo de problemas con políticos inescrupulosos en campaña electoral? Pues mire, hemos tenido algunas denuncias que se están revisando en trabajo coordinado con la Procuraduría, en donde hay indicios de que puede haber algunas presiones, sobre todo en Cundinamarca, en La Guajira, en Santander y en norte de Santander. Esos son algunos de los sitios en donde hemos tenido ¿Qué hacen? indicios. ¿Quiénes? ¿Y quiénes? Y esto es muy importante porque es fundamental para todas las familias colombianas que entiendan y no se dejen engañar con el barrido del CISBEN. El CISBEN, en la manera en que se hace la encuesta, a ninguna persona se le puede cobrar. Es totalmente gratis, cualquier colombiana la puede solicitar y nunca le pueden decir que le van a cobrar por hacer la encuesta. Nunca ningún político, ningún candidato ni nadie le puede decir que le promete que haciendo la encuesta le va a subir o a bajar el puntaje, o sea, que le va a entregar más subsidios o que le van a quitar los subsidios a su contrincante político. Eso no funciona así. El puntaje sale de una encuesta que se centraliza en el Departamento Nacional de Planeación y ustedes no se pueden dejar engañar si les están haciendo alguna presión. Además, hay que identificar a los funcionarios idóneos. Precisamente, sabemos cada colombiano que cada vez que hacen una encuesta del CISBEN deben identificar la indumentaria en donde tienen los logos en sus camisetas, están identificados con gorras con el logo del CISBEN o con chalecos que claramente identifican, así como un carnet que los identifica en términos de la veracidad de que esa persona está trabajando para hacer un barrido. Y esto es importante porque en este momento estamos haciendo un barrido en cerca de 249 ciudades a nivel nacional para consolidar esa nueva versión del CISBEN, que es el CISBEN 4, incluyendo ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y otros municipios del país. Hay otros mitos relacionados con el CISBEN. ¿En qué consiste la encuesta? Cualquier ciudadano en el país podría decir,
háganme la encuesta. Así es, cualquier colombiano tiene el derecho de ir a la oficina del Sisbén de su municipio y solicitar que le hagan una encuesta. No importa el estrato social. No importa el estrato social y por eso es importante entender que el Sisbén no necesariamente implica que ya tiene un subsidio. El Sisbén es una encuesta en donde a mí me dan datos. Hoy en día ya se hace a través de una aplicación en un dispositivo móvil, ya no es en papel. Y las preguntas están alrededor de las condiciones de la vivienda, las condiciones del hogar, acceso a condiciones de salud, el nivel de educación, los ingresos que tiene o las condiciones de sus hijos y cuántos gastos tienen. Y con esa información sale un puntaje de 0 a 100 y ese puntaje, por ejemplo, usted y yo podríamos solicitar que se nos haga la encuesta del Sisbén. Lo que pasa es que seguramente si respondemos estos datos tendríamos un puntaje muy alto, estaríamos en el registro, pero tendríamos un puntaje alto y no accederíamos a los beneficios de los subsidios. ¿En qué puntaje se hace acreedor a estos subsidios? Esto es muy importante porque, de nuevo, el Sisbén es la herramienta que te da el puntaje, pero cada programa social tiene un corte distinto y un alcance distinto. Entonces, damos un ejemplo. El régimen subsidiado de salud, que es el esquema de salud que ustedes, por ejemplo, veían ahí que los ciudadanos en Cartagena tenían acceso gratuito a ese sistema, y en ese sistema el puntaje de corte está cerca de los 55 puntos en ciudades. 55 puntos. Es Quien decir, quiera se saque 55 puntos, por o ejemplo, menos, en el régimen subsidiado de salud, o menos, va a tener acceso a ese sistema. Entonces, lo que sucede es que personas que tienen unas condiciones altas seguramente van a tener un puntaje por encima de esto y tendríamos que contribuir al régimen de salud, pero hoy en día tenemos cerca de 22 millones de colombianos que tienen un puntaje por debajo de 55 o que están afiliadas en ese régimen y acceden a ese régimen subsidiado de salud. ¿Cuál es la meta, el reto, por ejemplo? ¿Cuántas personas están subsidiadas en el régimen de salud? Allí 22 millones de personas hacen Solo parte en el tema de ese salud. régimen, solamente en el caso de salud. Ese es solo un programa de cerca de 14 o 15 programas del nivel nacional que utilizan el Sisbén, de nuevo, para intentar que esos pesos que son escasos del gobierno nacional lleguen a las familias que más lo necesitan. ¿En educación, en vivienda? En el caso de educación hay varios programas, por ejemplo están los programas de Generación E para acceso a universidad y a la educación superior, está Jóvenes en Acción para recibir también apoyos en la educación de formación técnica y tecnológica, en vivienda está para mejoramientos de vivienda como lo tenía la ciudadana en Cartagena, y realmente hay, como lo dije, más de 14 programas que utilizan ese puntaje, y por eso es tan importante que siempre estemos verificando que los puntajes son correctos, de manera que los pesos escasos le lleguen a la familia que más lo necesita. Bueno, pues ojalá siga llegando a los que realmente lo necesitan. Depuremos estas encuestas, estas listas, para que los que no lo necesitan, por supuesto, no lo reclamen. Rafael Puyana, subdirector de Planeación Nacional, muchas gracias. Promete usted que no más colado, ¿no? Mire, eso es un ejercicio que hay que hacerlo todo el tiempo. Son cerca de 38 millones de datos y todo el tiempo estamos verificando que sean las mejores condiciones. Y lo importante en este momento es recordar a los colombianos, no se dejen engañar, no dejen que les pongan presión al hacer las encuestas, y hagan las encuestas, porque de no hacerlo es posible que podrían quedar por fuera de este tipo de beneficios, como lo vieron en el caso de Cartagena. Es importante que hagan esa encuesta y confíen en que realmente es un proceso serio y que tiene una verificación clara. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí echando lápiz en el tablero Caracol.